Agradecido con el Señor por el día de hoy de que se va a poder compartir la palabra del Señor. Y bueno, hemos estado viendo ya, ¿no? Desde el día lunes, el día eh, lunes, martes, ya hemos estado estudiando la palabra del Señor y la armadura del Señor, ¿no? Qué importante es de poder eh, predicar la palabra del Señor. Amén. La armadura de Dios, eh, qué importante es para un cristiano, ¿no? Hoy día vamos a tocar el tema de el calzado del Evangelio de la Paz. Amén. Así que vamos a tomar la palabra del Señor en Efesios 6:15, donde dice, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Pablo enseñándonos acerca de la armadura de Dios, ¿no? Haciendo referencia quizás a la armadura de un soldado romano, ¿no? Yo me imagino, ¿no? El uniforme de un soldado romano que habría sido bien protegido, especial, ¿no? Hecho con sumo cuidado para poder resistir aún esas batallas. Amén. Eh, y cuando vemos también, cuando hablamos de un uniforme o de una armadura de un soldado, pues no es cualquier vestimenta. Si hablamos del calzado, pues el calzado de un soldado es especial, que resiste quizás a muchas cosas que pueda haber en el camino para una batalla, ¿no? Y nos habla, nos hace referencia Pablo, ¿no? Escribiendo sobre la armadura de Dios, toma referencia a un uniforme de un soldado, ¿no? Así que así es, el creyente también tiene que estar revestido de la armadura, tiene que tener esa armadura, hablando de lo espiritual, no de lo físico, no de una armadura física o de algo natural. He visto que muchas veces o he oído no decir, aún a los predicadores mismos lo toman algo físico, algo natural, como la Biblia lo agarran de algo natural, como un amuleto lo tienen, pero no es así, la palabra del Señor no es así. Cuando habla de la armadura está hablando de la vida espiritual, de nuestra vida espiritual. A veces oigo decir, no, una vez oí decir a un predicador, a una hermana, cuando lo veo, tenía una Biblia pequeña, ¿no? Y él le decía, pero siervo, ¿por qué estás con una Biblia pequeña? Ni al diablo lo vas a poder hacer nada, le decía, ¿no? Esa Biblia pequeña, tienes que conseguirte una Biblia grande para que tú puedas derrotar al enemigo, ¿no? Así le decía, ¿no? Y pues qué pena, ¿no? Porque es algo natural eso, ¿no? En sí, esta es una Biblia que pues se puede destruir, pero en realidad el contenido es lo que es una arma espiritual para poder vencer al enemigo. Amén. Así que también lo veo a las personas usar como un amuleto la palabra del Señor. Lo ponen, ¿no?, en su cabecera y piensan que con eso ya el enemigo no los va a atacar. Pero no es así. Nosotros debemos de revestirnos, de estudiar de la palabra del Señor y tener conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Así que cuando leemos el Efesios 15, ¿no? Donde dice, calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz, muchas veces también lo toman como ir y predicar la palabra del Señor, pero en esta oportunidad eh, Pablo nos está hablando de una guerra, para una guerra espiritual, para una lucha espiritual, donde debemos calzarnos de los pies con el apresto del Evangelio. Así que vamos a ver el contexto, ¿no? En el Efesios 6:11, donde dice, vestidos de toda armadura de Dios
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nos pone en una posición de defensa. Amén, amados hermanos. En el 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el verso 13, por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes, ¿no? O sea, en posición de defensa, ¿no? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. En el 15, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y en el 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Sin duda, ¿no? Acá he oído, ¿no? Algunas prédicas que lo toman también para predicar la palabra del Señor, pero no es así, amados hermanos, sino este texto bíblico es para poder nosotros luchar en la guerra espiritual. Amén. Hace referencia, ¿no? Como a un soldado romano, ¿no? Que a causa de sus zapatos podía resistir, podía estar seguro y confiado en el campo de batalla. Nosotros los cristianos también en la guerra espiritual que peleamos todos los días de nuestra vida, podamos estar seguros, en confianza y sobre todo tener paz. Qué tan importante es tener paz en nuestra vida. Porque cuando vienen los días malos, los días difíciles donde nos toca vivir, muchas veces nos sentimos turbados, nos sentimos que hemos perdido, hemos fracasado, pero Cristo es esa paz. Cuando uno tiene a Cristo en su vida, en su corazón, y sabe que Cristo es la paz, también sentiremos paz en nuestra vida. Y cuando nos sentimos o te sientas, amado hermano, triste, derrotado en esos momentos, pide la paz al Señor. Que esa paz no perdamos, que esa paz siempre esté en nuestros corazones. Oremos al Señor. Muchas veces perdemos la paz. Aun cuando tomamos algunas decisiones, sientes dentro de ti que no sientes esa paz. Y pidámosle al Señor. En Isaías 9:6 dice la palabra del Señor, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es el príncipe de paz, amados hermanos. ¿Y quién lo dice? La palabra del Señor. Él es la paz y debemos estar vestidos de esa paz del Señor que nos da. ¿Y cómo vamos a conseguir de revestirnos, de ponernos ese calzado que el Señor nos enseña? Pues leyendo las palabras, las sagradas escrituras, leyendo, vamos a aprender, vamos a tener esa fe que el Señor nos ponga en nuestros corazones, amados hermanos. Así es, el Señor quiere que nos revistamos de toda la armadura para poder también en los momentos de prueba pasamos, que el Señor nos cubra con su armadura, podamos revestirnos, podamos luchar. Ayer escuchábamos la palabra del Señor y cómo Jesús venció al enemigo en el ayuno, en esa guerra. Jesús también pasó por esa guerra como humano que estuvo acá en la tierra, nos enseñó
vencer con la palabra del Señor. Es así, nosotros debemos también atacar con la palabra del Señor. No con armas físicas, no con lo natural, porque nuestra lucha, dice, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, ¿no? A veces creemos que es algo natural, pero nuestra vida o la guerra espiritual tenemos que ganar con la palabra del Señor y vestirnos con el calzado del evangelio de la paz. Así es, amados hermanos. Y los apóstoles, los discípulos de Jesús también lucharon, tuvieron nuestras mismas, de repente, deficiencias como seres humanos. Cuando Jesús en Mateo 8:23 dice, ¿no? Y entró él en la barca con sus discípulos y le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas lo cubrían la barca, pero él dormía. Mira, estaban pasando por momentos difíciles los apóstoles en el barco, no en el alta mar, aunque yo, según que he visto, siempre hay no mareas grandes, fuertes, y uno como pescador, pues está acostumbrado ya a esas olas. Pero imagínense a la inmensidad que han estado pasando para que ellos puedan tener miedo, ¿no? En ese momento de tempestad. Pero ¿qué hacía el príncipe de paz? Dice, pero él dormía. Así es, amados hermanos. Porque Jesús es la paz. Él es paz. En el 25 dice, Mateo 8:25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿No? Qué maravilloso cómo el Señor puso esa paz, esa tranquilidad en una situación difícil que les ha tocado vivir a los apóstoles. Pero notemos una cosa, ¿no? Donde dice en el Mateo 8:26, dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? No les dijo, no, hombres sin fe, sino les dijo, de poca fe. Esa fe tenemos que alimentar, esa fe tiene que crecer en el Señor. ¿Y cómo va a crecer? Pues estudiando la palabra del Señor día a día, meditando en su palabra. Necesitamos confiar en el Señor, necesitamos vivir en paz. Sé que los problemas no van a desaparecer, los problemas van a estar ahí cada día, cada momento, pero no tenemos que perder la paz en nuestra vida. Tenemos que estar seguros, tenemos que estar vestidos de toda armadura para poder resistir en el día malo. Y el calzado es muy importante en la vida de un cristiano. Si tú tienes un buen calzado en lo espiritual, pues vas a pisar seguro, vas a vivir confiado, vas a saber que hay una esperanza en Jesús. Así es, amados hermanos, confiemos en el Señor. No hay que dejarnos derrotar por el enemigo. Siempre en oración, siempre cantándole, alabándole, para que huyan. Donde hay alabanza, dice la palabra del Señor, hay liberación. Así es. Busquemos al Señor cada momento de nuestra vida. Revistámonos de la armadura de Dios. Es importante que como creyente estamos en un campo de batalla donde el Señor día a día está al lado nuestro. Muchas veces nos sentimos solos,
Sí, el hombre nos va a fallar, quizás el hombre te puede dejar solo en momentos difíciles, pero el Señor Jesús va a estar al lado tuyo. Y Él quiere que vayamos a Él. Él quiere que le busquemos cada día, que le alabemos al Señor. El Señor ha puesto muchas formas de poder predicar la palabra del Señor. En este tiempo está utilizando, ¿no?, las redes sociales, está utilizando la radio para poder predicar la palabra del Señor, para poder alimentarnos, para poder nutrirnos espiritualmente, revestirnos de toda armadura y que el Señor pueda utilizar cada instrumento para que uno como hijos de Dios podamos vivir confiados en Él. El Señor nos va a guardar, amados hermanos. No temamos, no tengamos miedo a lo que pueda venir, porque el Señor está con nosotros. Antes, en los evangelios, en los tiempos de los apóstoles, hubo muchas persecuciones a los apóstoles. Aún el día de hoy también en algunos países no se predica el evangelio libremente, pero el Señor que les ponga paz en sus corazones. Y si tú, hermano, puedes buscarle al Señor en este tiempo sin ninguna restricción, dale gracias al Señor y aprovechemos cada momento en poder buscarle al Señor. Así es, amados hermanos, y quiero agradecer en esta mañana por la palabra. Quisiéramos orar un momento por la palabra y que el Señor ponga paz en sus corazones. Solo el Señor sabe lo que puedes estar pasando en este momento, en este día. De repente tienes problemas financieros o tienes problemas de salud. El Señor está en este momento oyéndote, pero Él quiere que vayas a Él. Sea la situación que sea, que el Señor pueda oírte. Quiere oírte, quiere que tú confieses con tu boca. Amén. Vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco, Señor, por esta mañana y te ruego, Señor, por aquellos que oyen tu palabra, aún a través de este medio, Señor. Yo te ruego por aquellos que en esta mañana puedan tener situaciones difíciles como seres humanos en esta tierra. Te ruego, Señor, que tú suplas toda necesidad. Toda enfermedad que pueda venir, echamos fuera en el nombre de Jesús. Y tú pongas paz en sus vidas, Señor, porque tú eres el príncipe de paz. Aún revístenos con tu calzado de la paz, Señor, en el nombre de Jesús, y que podamos estar preparados para una guerra espiritual, Señor. Enséñanos cada día a ser buenos creyentes, a ser buenos hijos. Oh, en el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre. Ruego, Señor, por aquellas vidas afligidas en esta mañana, que tú puedas, Señor, suplir toda necesidad en el nombre de Jesús, y sobre todo que la paz no los falte, Señor, en el nombre de Jesús, poderoso Jesús. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Amén, amados hermanos. Muchas gracias por haberme prestado atención y que el Señor me los bendiga. Aún el día de mañana vamos a seguir continuando estudiando acerca de la armadura de Dios, que es qué tan importante es, ¿no? Cada pieza de la armadura de Dios. Así es, amados hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente y los esperamos el día de mañana en este mismo horario. Amén.